Bien, vamos a ver el tema apalancamiento, vamos a ver el tema apalancamiento operativo financiero. Apalancamiento en el ámbito financiero es la estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades de tal forma que se superen las utilidades que se obtienen solo con el capital propio. Entonces, tenemos el apalancamiento, hay mayor apalancamiento cuando existe mayor rendimiento y mayor riesgo. Existe menor apalancamiento cuando existe menor riesgo y menor rendimiento. Las clases de apalancamiento tenemos el apalancamiento operativo, el financiero, y la combinación de ambos es el apalancamiento total. Para elaborar nuestro examen vamos a desarrollar el estado de resultados, el cual la parte de la estructura consiste en el apalancamiento operativo hasta las utilidades antes de intereses e impuestos, y el apalancamiento financiero a partir de las utilidades hasta la utilidad por acción. Este formato es el que nosotros vamos a utilizar en un ejercicio para el examen. Vamos a ver el primer apalancamiento, el operativo, que nos dice que es básicamente la estrategia que permite convertir los costos variables en costos fijos, logrando que a mayores rangos de producción, menor sea el costo por unidad producida. Su fórmula es la siguiente, tenemos margen de contribución dividido entre utilidad antes de intereses e impuestos. Vamos a ver la anterior y vamos a descubrir dónde está el margen de contribución o cómo se encuentra este. Este que está aquí es el margen de contribución, el cual nos dice que es los ingresos menos los costos de ventas. Vamos a encontrar aquí donde dice utilidad bruta, ese es el margen de contribución. Muy bien. Tenemos la fórmula y lo vamos a ver en el ejercicio. Bien. Como les decía, el margen de contribución son las ventas menos los costos de ventas o el costo variable. Entonces, vamos a poner atención porque se les va a presentar el problema del examen, el ejercicio, de esta manera. Se les va a decir cuántas son las unidades que vamos a vender, en este caso son 18.000 unidades. ¿A cuánto cada unidad? A 1.600. Entonces, son 18.000 unidades, estoy vendiendo a 1.600 cada uno y las ventas están resultando a total 28.800.000. El costo variable son las mismas unidades, los 18.000, por el costo que es 1.000 cada unidad. Multiplicado 18.000 entre 1.000 sale 18 millones. Muy bien. Como les decía, el margen de contribución es la resta entre las ventas menos el costo variable, por tanto el margen de contribución es 10.800.000. A esto vamos a restar los costos y gastos fijos de operación. Estos costos y gastos fijos de operación, el día del examen puede estar en porcentaje. Les puedo decir que representa un 30% de las ventas, de los costos de ventas, etc. Entonces, ustedes lo que tienen que encontrar es este importe, los 4.500.000. Si les digo, obviamente, que los costos o gastos de operación es este importe, pues ya no tendrían que sacar ningún porcentaje ni nada. Bueno, muy bien. Entonces, 10.800.000 menos 4.500.000, la utilidad operacional, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, son 6.300.000. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice
el margen de contribución, los 10.800.000, dividido entre la utilidad antes de intereses e impuestos, entre esto. Entonces, el GAU, el grado de apalancamiento operativo, nos sale 1.7. Hasta ahí tienen que hacer el examen y van a realizar la siguiente interpretación. Por cada punto de incremento en las ventas, a partir de 18.000 unidades, obviamente, la interpretación tienen que empezar por cada punto de incremento en las ventas a partir de, cuando yo les voy a dar las unidades, si les voy a dar las unidades, si van a ser 20.000, 30.000, etcétera, ustedes tienen que colocar las unidades de producción, la utilidad operacional antes de intereses e impuestos, o sea, utilidad antes de intereses e impuestos, se incrementa en 1.7 puntos. Muy bien, hasta aquí es el primer punto, o sea, el primer apalancamiento que tienen que resolver el ejercicio. El ejercicio que vamos a ver nuevamente es este, que van a resolver, tienen que encontrar eso y con su correspondiente interpretación. Muy bien. Ahora vamos a ir al apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero nos dice, es básicamente la estrategia que permite el uso de deuda con terceros. En este caso, la unidad empresarial, en vez de utilizar los recursos propios, accede a capitales externos para aumentar la producción con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad. Aquí utilizamos los recursos externos, ¿sí?, para poder realizar la fórmula. Bien, ¿cuál es nuestra fórmula? Ya conocemos nosotros la utilidad antes de intereses e impuestos. Ya hemos llegado aquí con el apalancamiento operativo. Hasta aquí hemos llegado. Y a partir de esto nos dice que es la utilidad antes de intereses e impuestos menos impuestos dividido, nos dice, ¿sí?, dividido entre los dividendos sobre 1 menos las tasas. Entonces, para poder entender mejor esta fórmula, entonces vamos a completar el ejercicio que habíamos comenzado. Entonces, ustedes se han quedado aquí. Utilidad operacional 6.300.000. Obviamente que para terminar de resolver el apalancamiento financiero tienen que continuar con de 6 millones para abajo. Muy bien. Los intereses que están aquí va a ser un dato. Se les va a plantear un dato y se les va a decir los intereses puede ser un 15, un 20% de una deuda que tenemos de tanto. En este caso, los intereses es 20% de 6 millones de una deuda que se tiene. Bien, 20% de 6 millones sale 1.200.000. Bien, entonces, la utilidad operacional menos los intereses, tenemos como resultado la utilidad antes de impuestos. Tenemos 5 millones 100.000. Muy bien. Ahora, los impuestos. Obviamente en este ejercicio está el impuesto 33%. Pues yo les voy a dar un impuesto del 25%. En este caso, se saca el impuesto, o sea, el porcentaje, y la utilidad antes de impuestos, restamos de los impuestos que hemos determinado y tenemos la utilidad después de impuestos. O sea, quiere decir que ya hemos sacado los impuestos. Muy bien. Hasta aquí creo que no hay ningún problema, porque simplemente que aquí en intereses se les va a presentar un dato, van a sacar en este caso les voy a plantear un 25%, sacan un 25% del impuesto, llegan hasta aquí y los dividendos. Se les va a plantear como dato, se les dice los dividendos son, en este caso, el 10%. Este es el 10% de la utilidad antes de impuestos. Se les va a presentar el dato. ¿De dónde van a sacar? ¿Sí? En este caso, si van a sacar 10% de la utilidad antes de impuestos, pues se les saca el porcentaje. 10%, 10%. Entonces tenemos los 341.700. Bien. Por tanto, tenemos la utilidad después de impuestos menos dividendos, nos sale la utilidad neta. Esa es la utilidad neta que tiene la empresa. A partir de aquí, les digo, la utilidad por acción, o sea, utilidad por acción de unas acciones vamos a tener 800 acciones, tenemos como dato también 800 acciones, entonces dividimos
3.075.300 dividido entre las 800 acciones nos sale por acción 3.844. Hasta aquí tienen que llegar ustedes el día del examen. Ojo, les voy a decir los datos que les voy a plantear para que tengan en cuenta. Desde arriba. Les voy a plantear las unidades en las ventas y les voy a plantear también el precio. Obviamente, ustedes tienen que saber que las mismas unidades les voy a plantear el precio, el dato del costo variable. Entonces tienen que multiplicar primero 18.000 por 1.600 y 18.000 por 1.000. Muy bien. Aquí les planteo cuánto van a ser los costos fijos de operación. Les voy a plantear cuánto van a ser los intereses, qué porcentaje, cuál van a ser los impuestos, qué porcentaje van a ser los impuestos, ¿sí? Los dividendos, qué porcentaje vamos a sacar y cuántas acciones vamos a tener. Todo esto van a resolver de esta manera y tienen que llegar así. Con esta estructura tienen que llegar a este resultado. Muy bien. A partir de aquí ya podemos hacer el apalancamiento financiero. Esto es lo único que es la estructura para encontrar el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero nos dice lo siguiente, ¿ya? Nos dice, a ver, un momentito. Nos dice, este es la utilidad antes de impuestos e intereses y esto es el resultado de. Fíjense, hace un momento nosotros teníamos esto, ¿sí? Toda esta fórmula. Y esta fórmula está expresada de la siguiente manera. Entonces, esta es representada con todos estos datos, el cuales son la utilidad antes de impuestos e intereses. Fíjense que son los 6.300.000 menos los intereses. Recuerdan que tenemos los intereses de 1.200.000. Bien. Menos, abremos paréntesis y tenemos los dividendos. Aquí están los dividendos. Que todo esto estamos sacando, ojo, de aquí, estamos sacando de aquí, de estos datos, estamos sacando los intereses, los dividendos, etcétera. De aquí estamos sacando los datos. Bien. Dividido entre 1 menos 0.33. ¿De dónde sale el 0.33? Es los impuestos. En este caso, si nosotros vamos a sacar el 0.25, o sea, el 25%, aquí es 0.25. Muy bien, 0.25. Y la interpretación que tienen que hacer es, por cada punto de incremento en la utilidad operativa, antes de intereses e impuestos, a partir de 18.000 unidades, obviamente las unidades son las ventas, la utilidad por acción neta después de impuestos se incrementa en 1.4 puntos porcentuales. En este punto, ¿sí? En este el resultado que tenemos de esta operación. Así es como van a poder encontrar ustedes el resultado y con esto vamos a tener el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Y para terminar vamos a ver lo que es el apalancamiento total. El apalancamiento total se define como el uso potencial de los costos fijos, tanto operativos como financieros. O sea, vamos a utilizar los operativos y los financieros para incrementar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias de las acciones de la empresa. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice que tiene? Como resultado, nos dice el grado de apalancamiento total, el primer resultado, el apalancamiento operativo, por el segundo resultado, el apalancamiento financiero. ¿Cuánto teníamos nosotros como resultado? El resultado nosotros teníamos como grado de apalancamiento total 1.7 del primer resultado que tenemos del apalancamiento operativo y del segundo 1.4. Hemos multiplicado y nos sale 2.4. Por tanto, la interpretación, por cada punto de incremento en las ventas a partir de 18.000 de producción, la utilidad por acción se incrementa en 2.4 puntos. Muy bien, tenemos entonces ya los 3 apalancamientos que vamos a dar examen. Muy bien, fantástico. Entonces, este documento ustedes lo tienen este documento. Bueno, como apalancamiento operativo, financiero y total.